la profecía divina de la simiente por medio de la mujer. Desde el inicio habrían dos grupos en oposición. Más tarde, Dios llama a Abraham y promete por medio de su descendencia, llegaría Silo. Ahí queda establecida una nación distintiva, a diferencia de los gentiles. A ellos en especial se les entregó las promesas y todas las leyes de Moisés, que anunciaban la llegada del Mesías. La idea era proclamar todas esas buenas nuevas al mundo, pero se centraron en ellos mismos como pueblo predilecto, dejando a un lado su comisión. A causa de las rebeliones y todas las apostasías, como castigo de Jehová Dios, la nación escogida cayó una y otra vez en manos de sus enemigos, terminando como esclavos, en sangrientos exilios. Ya en la aparición del deseado de todas las gentes, donde solo un pequeño grupo de pastores le esperaba. En lo que quedaba de las 12 tribus, de los que decidieron regresar a su tierra, Jerusalén. Donde en ese entonces estaban sumidos, en censos, opresiones y cargas tributarias, por parte del último imperio mundial. Solo en apariencia, había oposición con sus gobernados, porque al final se unieron para destruir el nuevo camino. Además de su rechazo rotundo del enviado de Dios. Al cumplirse las profecías, en el antitipo del sacrificio que señalaban todos los requerimientos. Al caer el velo que dividía el templo, todo quedó cumplido. A la misma vez que se cerró ese modelo en la figura de Jesús, que tenía ya 4000 años de ambigüedad. Recalcamos nuevamente para que a todos nos quede claro. Se cerró la sinagoga, con todas sus reglas y rudimentos, que señalaban al tipo que se encontró con su antitipo. Ya no tendría sentido seguir con esas prácticas, porque se cumplieron todas las promesas en Jesús. Aún así, los judíos continuaron con los sacrificios, como si nada hubiera ocurrido, en el sostenimiento de un templo clausurado. Que al fin y al cabo, fue cerrado definitivamente en el año 70 después de Cristo, con su terrible destrucción, por parte del ejército romano, al mando del general Tito. Han pasado más de 2000 años, de todos esos acontecimientos que señalaban, y cumplían el rescate del hombre. Fue tal el impacto de ese suceso, que la historia de la humanidad se dividió en dos. Un antes, y un después de Cristo. Al pasar de los siglos, antes de la caída del Imperio Romano, y para finalizar las persecuciones, el emperador Constantino, se convierte al cristianismo, trayendo con esa acción, una gran cantidad de tradiciones de origen pagano, junto con sus dioses falsos entremezclados. En eso nace el periodo del oscurantismo y la supremacía papal. Casi al final de la misma, surge la Reforma Protestante, con la justificación por la fe, que con el paso de los años, poco a poco se fueron adoptando nuevamente las mismas prácticas, provenientes de la Roma papal, en sus distintas formas de indulgencias, a cambio de salvación. En pleno siglo XXI. Todas las religiones que existen hoy día, están aplicando las mismas metodologías pasadas, todas ellas caducadas, y basadas en el fracasado, modelo antiguo judaico, sobre la prosperidad, sin dejar de lado las indulgencias vaticanas para obtener perdón. Entre los dioses paganos, que nunca pasan de moda, está el poderoso dios de la atracción de las riquezas. Si los rudimentos antiguos quedaron abolidos, según los buenos entendedores del Talmud, el octavo mandato, en profundidad, tiene que ver con quitarle o agregarle a la escritura, así como lo especifica la maldición del Apocalipsis. Entendido correctamente. A la luz de este revelador principio, es que preguntamos. ¿Cómo deberíamos entonces interpretar correctamente la cita de Malaquías, más si sobre todo, se escribió, en ese antes del cumplimiento de todas las cosas que señalaban, al Mesías? Esto por supuesto era aplicable a los únicos responsables, a los cuales fueron depositadas todas esas grandes verdades, y no en principio a los paganos. En medio del marketing mundial, en el cual se moviliza nuestra sociedad. Debemos recordar, que nadie será salvo por las obras de la ley, esto lo menciona, claramente un fariseo, que se convirtió al cristianismo. ¿No les parece bastante inusual, entre tanta condenación bíblica, aplicable a las finanzas, que en la parábola del fariseo y el publicano, salga a relucir justificado? Un ladrón.
Por esa misma razón, Jesús les advirtió, a los dirigentes religiosos de sus días: los que se presuponen, que son unos ladrones, entrarán antes que ustedes, al reino de los cielos. Esas palabras, se cumplieron al pie de la letra, más tarde, en la misma cruz del Calvario. Que si en ese momento, hubiese sido el fin del mundo, solo un ladrón, hubiese llegado a la gloria. Este suceso, no debería de sorprender a nadie, porque en su Sermón de la Montaña, Cristo señaló, que el reino de los cielos, es de los pobres. Para finalizar los dejamos con una pregunta de reflexión. A todos los que se mantienen encadenados en prisiones, con grillos de tradiciones judías, romanas y protestantes, en las cuales basan su propia salvación. ¿No será que, al igual que la inquietud de Juan Bautista, estarán esperando a otro Mesías? Pregúntale si en verdad Él es el que había de venir o si debemos esperar a otro.